yo creo que es que también tu verdadera personalidad, te vas librando del trabajo. Sí, y por lo menos te vas dando permiso a decir, bueno, es que esto no es tan terrible y esto no. No, una vez tenía un salón que la ventana era así baja, todo lo demás era alta. Y era como por Halloween. No, la directora de secundaria. Me pongo una máscara y gateando. Gracias a Dios no sabía nadie en ese momento. Y entonces la niña se recortaba contra la ventana, ya sabes, oyendo la clase de matemáticas. Entonces salgo con la máscara y le toco en el cristal, se voltea y tiene la máscara acá. De un gritazo. Y ya sabes, que me agacho, que me recargo contra la pared, ahogada de las carcajadas. Y la maestra, ¿qué pasa? No, es que una cosa horrible, un monstruo, no sé qué. No, nada, yo no sé. La maestra, ¿pero qué te pasa? ¿Te vas regañada? No, pobrecita, yo no podía de las carcajadas. Hasta las amigas un poco. Hola, muy buenos días a todos. Ya estamos en su programa Hacer para Hacer. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Soy Isabel Gómez Vallarta y el día de hoy me acompaña el maestro Fernando Cepeda. Él ha sido profesor durante 16 años, sí. Más de 30 años en recursos humanos y es autor de 5 libros. Estoy muy contenta de que me acompañe. Y el tema que hoy hemos elegido y que creo que es muy importante para todo tipo de audiencia, porque es algo que nos pasa a todos, es el estrés, cómo manejarlo, cuáles son sus causas, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos genera también muchas veces. Y bueno, hay un cardiólogo que se llama Harry Dassage, que dice que los ataques cardíacos más frecuentes se producen los lunes, entre las 6 de la mañana y el mediodía. Y bueno, yo podría decir que esa es la razón de que hagamos San Lunes. O no llegas a trabajar porque te dio un infarto, o mejor te quedas en casa para que no te dé el infarto. Pero bueno, esa es una interpretación propia. La realidad es que sí generamos una cantidad de estrés, que bueno, ahorita nos comentarán que en algunas circunstancias es bueno y debemos de tenerlo, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos manejarlo y es una cosa que nos está afectando a todos. Pero bueno, dejo que hable el experto y no yo. Sí, antes que nada, Isabel, muchísimas gracias, muy amable, gracias y un gusto estar aquí en tu programa. Sí, efectivamente lo que estabas diciendo, el estrés de hecho hay de 3 tipos de estrés. Uno que es el estrés cotidiano, que padecemos comúnmente todos, cuando se nos va el autobús, cuando queremos levantarnos temprano, diario nos pasa eso. Hay otro tipo de estrés que es el que se refiere a circunstancias que son no tan comunes en la vida, pero que sí nos tensionan, como por ejemplo el hecho de que fallezca algún ser querido, que perdamos el trabajo, ese tipo. Y hay un estrés que es el más fuerte de todos, y es el estrés traumático. Y ese es el estrés que realmente es el que nos perjudica más. También, el estrés que cuando es el rutinario, si dura mucho tiempo, si se vuelve crónico, sí nos puede llegar a afectar la salud. Pero mientras ese estrés está, digamos, dentro de niveles controlables y no tenemos una frecuencia muy alta, no está tan constante en nuestra vida, ese estrés, bueno, es sano, ese nos ayuda, ¿no? O sea que, bueno, entiendo que debes de tener estrés, o sea, porque muchas veces vas a ver al doctor y te dice, quítese el estrés, ¿no? Claro. Pero entiendo que lo necesitas, ¿no? Porque el estrés es el que te mueve a actuar, ¿no? Si no, a lo mejor de otra manera estarías tirado en una hamaca dejando pasar el mundo a tu alrededor, ¿no? Sí, por supuesto. Es como el que te impulsa de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Según entiendo, si tienes demasiado es el error, ¿no? A lo mejor enloqueces, ¿no? Pero si tienes demasiado poco también no te mueves, ¿no? Sí, de hecho hay que recordar que en el ser humano, al igual que en todos los demás animales superiores, hay 3 respuestas que se dan cuando viene alguna cuestión distinta que percibimos como una amenaza. Una es ante la primera amenaza lo que buscamos es huir, y el estrés es esa preparación que tiene normalmente el cuerpo humano para que ante una
situación que puede percibir como amenazante, se prepare para huir. Por eso es que sentimos la adrenalina, sentimos como más energía en los brazos, en las piernas, la vista se nos agudiza. Claro. Toda esa serie de reacciones son como para decir, córrele, porque ahí viene el león, ¿no? Pensando y haces cosas impresionantes, ¿no? Bueno, yo recuerdo en alguna ocasión, era directora de secundaria y una niña se enfermó muy grave. Entonces entró la maestra corriendo a la dirección y me dijo, ¡corre! Un médico. Entonces yo ni siquiera pregunté ni quién ni qué pasaba. Claro. Ante la urgencia reaccionas, ¿no? Sí. Entonces yo salí corriendo y había una escalera para subir a la secundaria como de 15, 16 escalones, una cosa así. Entonces yo salgo corriendo y a la hora de bajar veo que todos los niños o los muchachos que estaban en recreo se abren, así como Moisés en el mar. Así. Yo dije, ay, pues me han de ver la cara de terror, sí, ¿no? Claro. Ya salí corriendo, llegué con el director, etcétera, se solucionó, bueno, no se solucionó, tardamos, pero gracias a Dios la niña quedó, salió bien y qué no bueno. Pasó a más, ¿no? Pero un día preguntando con alguien que estaba abajo, le digo, oye, qué chistoso, bajé la escalera y todo el mundo se arrimó, o sea, no tuve ni siquiera que decir nada. Y dice, ¿no te diste cuenta cómo bajaste la escalera? Y le digo, ni idea tengo, pues como toda la gente, me imagino. Me dice, no, te paraste arriba de la escalera y brincaste hasta la mitad. O sea, saltaste 8 escalones. Wow. Y de ahí volviste a saltar los 8 que quedaban. Y te seguiste corriendo. No, entonces dice, sí era clarísimo que traías una emergencia. Dice, cuando te vimos saltar 8 escalones, dijimos, arrímense, creo que trae prisa. ¿No? Lo más curioso es que no me puedo acordar de haber hecho eso. Claro. Y estoy segura que si en ese momento del salto hubiera yo dicho, ¿qué estoy haciendo? Me rodo la escalera. Sí, o sea, no caes exactamente en el escalón. No, yo creo que me hubiera matado, ¿no? Sí, entonces, creo que a veces el ser humano tiene ese tipo de reacciones como que no entiendes ni siquiera cómo lograste hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro, porque el estrés lo que te hace es, como te prepara para toda esta actividad física, pues te vuelve mucho más preciso en tus acciones, más rápido, te vuelve más fuerte incluso, y entonces al tú haber dado este salto de 8 escalones, pues, evidentemente tenías un control físico mucho mayor. No te acuerdas, porque esa es otra de las características del estrés. Cuando uno está estresado, las facultades cognitivas disminuyen porque la irrigación sanguínea que debería de estar yendo normalmente al cerebro disminuye para irse precisamente a las extremidades y al corazón, a los pulmones, etcétera, ¿no? Sí, yo dije, qué lástima que no me grabaron porque lo hubiera yo podido presumir por el mundo, pero ahora sí nadie sacó el celular. Súper chica. Totalmente de acuerdo. Porque bueno, hay historias de mamás que han levantado coches para salvar a los hijos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya hablamos también de una situación que me imagino que después todo se te romperá o te desguanzas o los músculos también resienten ese esfuerzo tan grande que hiciste, ¿no? Sí, porque también pero hablando, ¿no? De un estrés cotidiano que te agota precisamente y que ahora tristemente hemos visto que incluso hasta los niños lo están presentando. Claro. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? O sea, ¿cómo tenemos que...? Porque así como hablábamos en alguna ocasión, no sabes reconocer tus emociones. Y a veces tampoco te das cuenta del nivel de estrés que estás manejando y que finalmente, como tú comentabas, te está afectando, ¿no? Claro, sí. Y precisamente eso que acabas de decir es la primera clave. Lo primero que yo tengo que hacer es darme cuenta que estoy estresado. Okay. Si no sé reconocer mis sentimientos, y en este caso la emoción de sentirme estresado, pues si es un estrés, vamos a decir, rutinario, me voy a seguir en banda, no me voy a detener y entonces voy a seguir teniendo estrés. Si yo empiezo a darme cuenta, entonces ya es un primer paso. Ahora, hay acciones que yo puedo hacer para prevenir y para corregir ya cuando tengo un estrés acumulado. Para prevenir, una de las cosas, y sobre todo, bueno, cuando somos estudiantes, cuando somos trabajadores, lo que sea, es planear, anticiparnos. Muchas veces lo que nos genera estrés es no habernos anticipado. O sea, nada más hay que pensar en esta situación del que de repente se despierta y dice, no me acordaba que hoy tengo clase a las 7. Eso genera una ansiedad terrible, ¿no? Sí. Y se paró tarde y corre y al autobús y a ver cómo llegas. Yo esta semana por poco me subo al coche en pantuflas. No, por Dios, o sea, sí muy elegantísima, pero a la hora que pues, digo, ¿qué pasó? ¿Dónde están los zapatos? O sea, por las mismas carreras, o sea, ya tuve que subir corriendo a ponerme los zapatos. Una vez alguien muy cercano a mí le pasó lo mismo y se fue con pantuflas. Y entonces, muy hábil lo que hizo, se acordó que
que traía un bastón en el coche, se bajó dijo, vengo malo de un pie, empezó a cojear, pero bueno. Ahí la cosa es tener que cojear todo el día para librarlas, y al día siguiente milagrosamente estaba perfecto. Sí, ya ¿no? pudo usar sus zapatos normales. Es buena idea, la voy a tomar en cuenta. Voy a echar un bastón en la cajuela, o otro par de zapatos. Puede ser. Para como somos las mujeres, si no combina, no te lo vas a poner. No, sí, no. pero bueno, esa es una de las acciones de prevención. Otra de las acciones de prevención es el ejercicio. Uh-huh. Si yo soy una persona que habitualmente realizo ejercicio, Sí. esto me va a permitir que estar liberando estrés y estrés constantemente, y evidentemente cuando yo venga con una carga de estrés voy a estar mucho más dispuesto Claro. para poderla manejar, ¿no? Entonces, esa es otra de las posibilidades de hacer. Una tercera es que es algo que se ha estado poniendo muy de moda en la actualidad y yo lo veo muy benéfico, Uh-huh. es la meditación, el mindfulness. Uh-huh. De tal manera que cuando yo medito, cuando yo estoy acostumbrado y bueno, algunos lo hacíamos cuando